Esta historia me la contó uno de los instructores de nuestra unidad de defensa civil cuando yo aún era un colegial. Era un hombre mayor, sumamente inteligente para ser militar. Ni siquiera dijo malas palabras. Más tarde supe que era un ex miembro del comité. Bueno, este es el tipo de personas que dicen, no hay formales, pero ese no es el punto. Un día, este instructor y yo empezamos a hablar sobre los niños soldados, tanto del pasado como del presente. Hablamos de jóvenes héroes pioneros, jóvenes voluntarios de Transnistria y los valientes hombres y mujeres que murieron en la Casa Blanca de Moscú en 1993, luchando junto a los adultos para defender sus ideales. Luego dijo, allí, en la Casa Blanca, esos no eran en absoluto adolescentes comunes y corrientes. No tenía idea de lo que quería decir, así que le pregunté, ¿quiénes eran? Para mí, era como un gran guardián de horribles secretos de una época pasada. Fue de él que aprendí sobre el tanque de compresión, el 1K-17Z, la ametralladora Korov de cañón libre, o las pistolas láser diseñadas para cosmonautas, y muchos otros secretos soviéticos que fueron más conocidos después, pero en aquel entonces todavía estaban profundamente escondidos. Después de que hice la pregunta, el instructor de repente se puso solemne. Una expresión oscura apareció en su rostro. Miró por la ventana de nuestra clase de seguridad humana, donde solo estábamos presentes nosotros dos. Ese día me quedé en la escuela, ayudándolo con el inventario de la propiedad. Se quedó allí, contemplando el cielo, oscuro y sombrío del atardecer, cargado de nubes de color gris oscuro. Luego de la nada sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. Nunca antes lo había visto fumar. Era el tipo de persona que nunca hacía eso, pero ese día lo hizo. Bueno, supongo que te lo diré, dijo con voz suave y deliberada. Te conozco desde hace mucho tiempo. Eres una persona confiable. Cerró la puerta de nuestro salón de clases con fuerza. Pero no se lo digas a nadie, pase lo que pase. En aquel entonces era un secreto militar, pero ahora que el estado es diferente, es mejor no hablar. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Le prometí que no lo haría. Me hizo poner mi mano derecha en mi cabeza y jurar por mi honor como pionero. Dijo, tu honor se arruinará si alguna vez rompes, lo prometo, dije, sintiendo el peso del juramento. El instructor sonrió levemente, apagando su cigarrillo, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente mientras continuaba, su voz casi un susurro. Había espeleólogos allí. ¿Quiénes eran? ¿Qué clase de espeleólogos eran estos? Pregunté. Bueno, ¿cómo podría explicártelo? Algunas también eran niñas, entrenadas desde la más tierna infancia para servir a la patria. ¿Eran ellos también pioneros, o eran algo más? Pregunté, confundido. No exactamente, respondió, pero vayamos desde el principio. Todo comenzó bajo Stalin antes de la guerra. Ya sabes, él era un científico, estudió el cerebro. Le dije que no sabía de quién estaba hablando. Lo sabrás cuando seas mayor. Él también escribió libros, pero ahora mismo no entenderás completamente los conceptos. Está bien, entonces él era un científico. Estudió el cerebro. ¿Qué pasó después? Los ojos del instructor se oscurecieron nuevamente. Descubrió algo que se suponía que no debía saber. ¿Qué descubrió? Pregunté con entusiasmo, mi curiosidad ardía. Bueno, dijo lentamente, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. Digamos que te doy una ametralladora y luego te pongo contra adultos, soldados entrenados que son natos en todo tipo de armas. Se adaptan a cualquier tipo de escenario y son mejores en todo. ¿Sobrevivirás? ¿Puedes manejar al menos uno? Es poco probable. Morirías en el momento en que vieras uno de ellos. Hizo una pausa, mirándome atentamente. Pero, si de alguna manera pudieras cambiar el cerebro y el cuerpo, si pudieras adaptarte para sobrevivir, entonces pensarías más rápido que nadie. Absorberías información en un instante y reaccionarías en una fracción de segundo. En solo un día podrías aprender todo el curso militar, comprender todas las tácticas o comprender completamente la estructura del dispositivo más complejo. Podrás controlar tu cuerpo, por ejemplo, detener el pulso o evitar hemorragias con pura voluntad. Las acciones de tus enemigos se sentirían tan lentas que casi sentirías lástima por ellos. Hizo una nueva pausa, como si ordenara sus pensamientos. Luego continuó, su voz se oscureció. Pero aquí está el problema que encontró Beor en sus estudios. Solo se puede cambiar el sistema nervioso de los niños, especialmente de los adolescentes, porque sus sistemas aún no están completamente desarrollados. Podrías moldearlo en lo que quisieras,
Pero los cerebros adultos no eran lo suficientemente maleables. Cualquier tipo de experimento con ellos simplemente les dejaría con muerte cerebral. Me quedé atónito. ¿Es esto realmente cierto? ¿Qué pasó? Por supuesto que sucedió, respondió con una expresión sombría en su rostro. Cuando Stalin se enteró, ordenó que se creara un departamento especial dentro del NKVD, el departamento K. Este departamento también era ultrasecreto. Esto fue a finales de los años 40. Seleccionaron a pioneros y miembros comunes de todo el país, les inyectaron drogas especiales, los entrenaron y les enseñaron a usar armas. Para mantener el secreto, les dieron números personales, como el K-410. Así se mencionan en los documentos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Fueron enviados a misiones? ¿Pelearon con alguien? Se pelearon, por supuesto. Fueron probados por primera vez en la batalla de Kennel contra los japoneses. Luego, en la guerra de Finlandia. Mostraron resultados sorprendentes, incluso ganando contra fuerzas enemigas que eran 4 veces superiores. ¿Te imaginas eso? Y entonces, llegó la Gran Guerra. Los alemanes atacaron inesperadamente. Sufrimos grandes pérdidas. Incluso entre el departamento K, lucharon ferozmente. Cada pionero que murió a veces valía 100, incluso 300 alemanes. Pero no importa tus habilidades, no puedes salvarte de una bomba. Pude sentir el peso del silencio cuando hizo una pausa. La gravedad de la situación se hizo evidente. Los alemanes aprendieron rápidamente cómo lidiar con ellos usando artillería y aviación. Entonces, para compensar las pérdidas, ampliaron el reclutamiento. Antes de la guerra se llevaban a niños de 14 a 16 años, pero a medida que las cosas empeoraron, empezaron a acoger incluso a niños de 12 años, e incluso más jóvenes. Parpadeé, mi mente se aceleró. Eso es increíble. Sí, asintió sombríamente. Así eran las cosas en aquel entonces. Es como Bolía Seca. Tenía solo 12 años. Me asaltó un pensamiento repentino. Espera, los héroes pioneros también eran del departamento K, ¿no? Con números, quiero decir, dio un suspiro pensativo. ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. Quizás algunos lo eran y otros no. Para ser honesto, quiero creer que no lo fueron, que eran unos niños normales y corrientes, sin habilidades. Pero la realidad dice lo contrario. Un adolescente común y corriente no puede matar a tantos fascistas malvados y entrenados como Leningakov. Una niña normal de 9 años no puede sobrevivir a su propia ejecución y luego escapar como Najavanova. Se reclinó y su rostro se ensombreció. Por supuesto, podemos optar por ser ingenuos y decir que Pravda lo inventó todo. Pero hay pruebas, hay testigos. Todo esto realmente sucedió. Nos sentamos en silencio por unos momentos, el peso de sus palabras flotando en el aire. Finalmente rompí el silencio y pregunté, ¿qué pasó con ellos después? Me dirigió una mirada larga y firme, y luego dijo, después de la guerra, no te apresures. Todavía tenemos que pasar por la guerra misma. Bueno, nuestros muchachos crearon otros nuevos. Los arrojaron a la batalla, ayudaron al Ejército Rojo, detuvieron el... Los alemanes llegaron a Moscú, pero las pérdidas aún eran altas. Los alemanes todavía tenían a las SS, sus paracaidistas, y a los brandenburgueses. No tuvieron tiempo suficiente para eliminarnos por completo. Eran la verdadera élite y nuestros muchachos y muchachas, a pesar de todas sus habilidades, carecían de experiencia. Solo conocían la guerra por los libros de texto, por lo que habían leído. Hice una pausa y entrecerró los ojos al recordar algo oscuro. Así es como capturaron a Zeno Portnoy. Nuestros muchachos lucharon duro. ¿Pero qué podían hacer? Incluso intentaron experimentar con adultos, pero no funcionó. Encontraron una solución. Me miró fijamente. Encontraron una manera de transmitir la experiencia de combate de los soldados caídos del Ejército Rojo. La clave era preservar el cerebro para que no muriera, y luego podrías transferir sus habilidades. Me incliné hacia adelante. ¿Y qué pasó? ¿Después de eso? Él sonrió levemente y su voz se suavizó. Bueno, lo hicieron. Al final crearon soldados excelentes con experiencia, habilidades y lealtad, con algunas otras mejoras. Lo creas o no, dejaron de envejecer y se volvieron en cierto sentido inmortales. Los pioneros renacieron para siempre. Me quedé quieto absorbiendo esto. Entonces, ¿se convirtieron en la segunda generación? Exactamente, asintió. Ganamos la guerra, tomamos Berlín y luego vino la Guerra Fría. Nuestros cadáveres, como los llamábamos, visitaron todos los rincones del mundo. Corea, Vietnam, Angola, Afganistán. Ayudaron a los pueblos hermanos, cumpliendo con su deber internacional.
Cuando llegó a Afganistán, habían creado una tercera generación, soldados que no podían acobardarse, traicionar ni volverse locos. La estructura misma de sus cerebros no se lo permitía, desobedecer órdenes o sentir miedo. Parpadeé, tratando de seguir el ritmo. ¿Por qué los llamaron espeleólogos? Él soltó una leve risa. Ah, eso. Los científicos que los crearon los nombraron en honor a un personaje de un libro. El lunes comienza el sábado, de los hermanos Strugatsky. En el libro, las personas artificiales eran llamadas Cavers, y es por eso que a nuestros muchachos los llamaron espeleólogos. Se echó hacia atrás y su tono volvió a cambiar. Les dieron un gran propósito, defender la patria, de hecho tan grande que cuando cayó la Unión Soviética. Aparte, no lo aceptaron, opusieron una verdadera resistencia. ¿Recuerdas lo que pasó en Moscú en 1993? Asentí, sin estar muy seguro de hacia dónde se dirigía. ¿No fue entonces cuando los tanques dispararon contra la Duma? Sacudió la cabeza. No, fue el soviético supremo, el edificio del gobierno. Dicen todo tipo de cosas, que mataron a personas casi desarmadas, pero no hubo mártires en el lado militar. Un bastardo, claro, pero no era un maníaco. No quería sangre solo por la sangre. Hizo una pausa y su mirada se endureció. Fueron esos, espeleólogos. Mataron a un buen número de policías, militares y fuerzas especiales. Los generales que traicionaron la causa informaron a Yeltsin que estaba escondido en el Soviet Supremo. Yeltsin se asustó. Tenía miedo de que lo hicieran responsable. Entonces llamó a los tanques. Sentí el peso de sus palabras. ¿Entonces todos fueron destruidos después de eso? Me miró, su voz repentinamente tranquila. Yeltsin ordenó que los aniquilaran a todos. Trajeron unidades alfa, los persiguieron y los mataron por todo el país. Pero, se calló, bajando la voz, un susurro. Existe la posibilidad de que no los hayan matado a todos. Es muy posible que algunos todavía estén ahí, escondiéndose, recordando los tiempos soviéticos, queriendo traerlos de regreso. Me quedé en silencio por un momento, las implicaciones flotaban en el aire. Entonces, ¿eso es todo? Eso es todo, dijo con voz amarga. Eso es todo lo que sé al respecto. Hizo una pausa, como si estuviera perdido en sus pensamientos por un momento. Recuerdo esa conversación hasta el día de hoy. Aunque terminé la escuela, dejé la unidad de defensa civil debido a mi edad y luego fui a la universidad. Gradualmente, a medida que crecí. Cuando comencé a cuestionarlo todo, el mundo estaba cambiando. ¿Quién sabe qué tipo de ficciones circulaban por el país durante ese tiempo? ¿Sobre los no combatientes? ¿Sobre la liquidación de Kennedy por los soviéticos? ¿Fuerzas especiales? Entonces, ¿por qué no habría otro entre ellos? Pero aún así, algo no funcionó, incluso hasta el día de hoy, se niega a dejarme olvidar esta teoría, y no puedo ubicarla. La categoría de mentira indiscutible. Tal vez sea la comprensión de lo que realmente es nuestro mundo. Hizo una pausa y bajó la voz. Si el camarada instructor decía la verdad, directamente hacia nosotros. Hizo una pausa por un momento, mirándome, como si estuviera sopesando si debía continuar. Mi esposa lo había visto desde el principio. Quería asegurarme de que ella estuviera viendo lo mismo, así que le pregunté, ¿qué es eso? Lo primero que no pude entender fueron sus piernas. No se veían bien. Sus rodillas parecían hacia atrás, pero se movía tan rápido corriendo sobre ellas que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sacudió la cabeza. Pensé que tal vez era una oveja o una cabra que se había escapado con las rodillas rotas, corriendo para salvar su vida. Pero cuanto más se acercaba, más no podía dejar de mirar sus extrañas patas. Todavía estoy desconcertado por cómo se movían. Nunca había visto a ningún mamífero moverse así. Lo más parecido a lo que puedo comparar sería a un cangrejo, o tal vez a un insecto. Se inclinó y su voz se hizo más intensa. Las patas delanteras y traseras se movieron juntas al unísono, sin rebote, sin galopar. Su torso, de unos 4 pies de largo, permaneció completamente recto, cerca del suelo, como lo hicieron sus brazos y piernas. Todo el trabajo. Se movía como una marioneta, con hilos tirando de ella. Irreal, como una de las criaturas alienígenas de H. R. Giger cuando trepan solo con sus brazos y piernas. Hizo una nueva pausa, con el rostro marcado por la confusión. Cuando mi esposa finalmente respondió a mi pregunta, simplemente dijo, ¿qué diablos? Al principio estábamos a unos 50 metros de distancia, luego tal vez a 20 metros cuando pudimos verlo. Claramente no tenía pelaje, solo piel pálida y nervuda estirada sobre extremidades largas, delgadas y bien definidas. Al principio pensé que tenía las rodillas rotas, pero no.
garras, alrededor de un pie, de largo o más. Su voz se suavizó. Su torso era del tamaño de una barriga grande, pero tenía hombros anchos, muy humanos. Los hombros lo hacían parecer humano, como si hubiera caminado erguido. No podía envolver mi cabeza. Todo esto era extraño, pero seguimos mirando, tratando de descubrir qué estábamos viendo. Hice una pausa por un momento, recordando. A medida que se acercaba, su rostro se volvió más claro. Al principio no podía entender bien el rostro, la cabeza simplemente no tenía sentido. Cuando nos acerquemos lo suficiente, veremos un hocico de cabra familiar, o algo así. Eso no era todo. Mi mente estaba acelerada. La cosa no tenía la nariz que esperaba. En lugar del típico hocico de un animal, solo tenía una abertura plana con dos pequeños agujeros en la nariz, colocados en lo alto de la cara. Pequeños agujeros a los lados de su cabeza. Su frente era increíblemente pronunciada, pero el cráneo era más pequeño que el de un humano. De hecho, más parecido al de un chimpancé, tenía una barbilla grande y protuberante. Y esa parte me confundió completamente. Respiró hondo, con la mirada distante mientras continuaba. Desde la distancia, aunque no reflejaba ninguna luz, vi las grandes cuencas de sus ojos, pero a medida que se acercaba, algo extraño sucedió. Vi rojo. No como una luz brillante, sino como venas o algún tipo de membrana roja que cubría las cuencas de los ojos. Eso me dejó boquiabierto. ¿Cómo era que esta cosa giraba su cabeza para mirarme? ¿Sin ojos? ¿Un fantasma? Sacudió la cabeza con incredulidad. Cuando pasó a nuestro lado, me detuve por completo y lo vi, deslizarse hacia el chaparral, levantando polvo. Esta cosa era de carne y hueso, al menos durante 15 a 20 segundos. Lo observamos. No había ningún olor extraño, nada más extraño que notáramos. Debería haber tomado fotografías de las huellas, pero no pensé en eso, simplemente pensé que tal vez habíamos visto un fantasma. Qué irreal parecía. Su voz se volvió más tranquila. Pero yo estaba con mi familia y no quería ponerlos en peligro. Si hubiera estado solo, habría salido al camino para investigar qué estaba haciendo esa cosa. Cerca de un campamento, mi esposa dijo que parecía inteligente, como si estuviera enojado con nosotros por descubrirlo. Tenía la boca cerrada y los labios apretados, casi como si estuviera sonriendo. Su cráneo era como el de un depredador, no como el de una presa. Hizo una pausa y su mente volvió a ese momento. Las cuencas de los ojos estaban colocadas en el frente, no a los lados como un animal. He visto muchas cosas extraordinarias en mi vida y me enorgullezco de ser bueno. Testigo ocular. No saco conclusiones precipitadas. Observo, tomo notas y evalúo. Pero mi esposa, ella era más escéptica que yo. Ella creció en una realidad dura, sin lugar para la imaginación. Pero ahora, ella es una creyente. Todavía tiene miedo hasta el día de hoy de lo que se pasea por esas montañas de Sierra Nevada. Respiró hondo y la siguiente parte de su historia se deslizó lentamente. En cuanto a mí, vivo en el suroeste de Florida, un pueblo costero turístico. Un día decidí ir al este, a los humedales. En ese momento empaqué el ship de mi papá con una tienda de campaña, sacos de dormir, cañas de pescar, comida y suministros. Estábamos planeando acampar para pasar la noche, solo un pequeño escape. Estaba a unos 40 minutos de casa, aislado y con un gran espacio abierto. Espacio. Todo parecía estar bien. Pasamos por una cabaña de guardabosques y por senderos que conducen a los pantanos. Su voz bajó el tono. Avanzamos un par de millas y encontramos un claro del que salían 2 senderos, pero algo se sintió mal. Noté cadáveres de mapaches secos en la entrada de un sendero. Todavía estaban sobre ellos, excepto por sus cabezas. Eran completamente blancos. Los tiré al agua para que mi novia no se asustara. Dudó. Su voz se volvió más seria. En el momento en que los pateé, escuché un fuerte aullido desde lo profundo del sendero, pero mi novia no pareció darse cuenta. Muy fuerte. Decidí ir a comprobarlo. Solo para estar seguro, agarré mi revólver y mi machete, y ella insistió en venir. No quería quedarse sola. Su tono se volvió más urgente. Caminamos por el sendero durante aproximadamente 2 millas, y luego llegamos a un callejón sin salida, pero entonces olí humo y vi metal brillando al sol detrás de algunos árboles. Acercarnos. Y fue entonces cuando lo encontramos, otro claro, circular, con lo que parecían pedazos de un auto delineando los bordes. Un gran palo de metal estaba en el medio. Mi novia comenzó a enloquecer. Rápidamente añadió. Le dije que se pusiera detrás de mí, y luego lo escuchamos de nuevo. El mismo aullido, pero mucho más fuerte. Luego,
directamente frente a nosotros, lo que parecía un humano, pero cubierto. Bolsas de basura a cuatro patas se deslizaron desde los árboles. Se dirigía hacia el centro del claro. Su voz se aceleró. Salimos corriendo. Le grité a mi novia que corriera lo más rápido que pudiera. El sendero tenía 2 millas de largo, pero podíamos escuchar el crujido detrás de nosotros, acercándonos. Miré hacia atrás por un segundo. Vi a 2 más de estas criaturas cubiertas de basura viniendo hacia nosotros, rápidamente. Apretó los dientes. Me giré y disparé un tiro a ciegas detrás de mí, con la esperanza de frenarlos. De repente, mi visión se oscureció. Como si acabara de ponerme un par de gafas de sol, apenas podía girar la cabeza. Miré hacia atrás, las criaturas habían desaparecido. El crujido había cesado. No pude moverme por unos segundos, pero luego mi visión se aclaró y me di vuelta y corrí detrás de mi novia. Terminó con un suspiro. Cuando finalmente regresamos al jeep, empacamos en silencio, ambos conmocionados. No quería mirar atrás. Mi revólver listo, mi novia grita y señala el frente del jeep. Hay un sombrero de perro cortado pegado en el frente. ¿Qué diablos? Quítatelo y salta a la camioneta. Sal de allí. GF está enloqueciendo. Finalmente llego a la carretera principal para regresar a casa. Traté de calmar a mi novia. Dale un poco de agua entre sorbos. Ella sigue repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Acércate, ya que apenas puedo escucharla. Tenían las caras de mis padres en este punto. Estoy a punto de yo mismo. Sus padres han estado muertos durante unos 5 años. Volver a casa y encerrarme durante unos 2 días, ya que todavía me siento incómodo, especialmente por las noches. No pasó nada más después de eso. Ella y yo nunca hablamos de eso. Después de ese día y rompimos 2 años después debido a otras cosas. Volviendo allí en serio. Tengo una historia que publiqué hace casi 8 años, pero es la única historia espeluznante realmente buena. Tengo 15 años viviendo en el medio, de la nada, Oklahoma. En serio, se necesitan 25 minutos para llegar a Walmart. La familia fue a la tienda, lo que significa más de 2 horas solo. Sí, estamos viendo Watchmen en el gran televisor en medio de la película, y empezamos a escuchar a mi hermano riéndose en su habitación. Espera, ¿qué diablos? Está en la tienda. Párate derecho. Todavía se ríe, camina todo el camino por el pasillo hasta la puerta de su habitación, lo que sea. Se esté riendo, está en el medio de su habitación. Al diablo, con eso estoy 15 años. Soy un hombre. Entro a la habitación y la risa se detiene inmediatamente. Oh, está bien, vuelve a la película. El comediante es Baller. Un par de noches más tarde, la hora de dormir son las 2 a.m. Y he estado jugando Halo 2 toda la noche y estoy muy cansado. Apago las líneas y me voy a dormir. Los padres tienen esta extraña regla sobre las puertas, así que tengo que dormir con la puerta abierta. La puerta está abierta al pasillo que conduce a la habitación de mi hermano, tratando de conciliar el sueño. Aquí hay alguien caminando por el pasillo. Más grande es mi otro hermano menor. Tiene necesidades especiales y a veces simplemente se levanta y camina por la casa solo porque es realmente molesto. Pero no sabe que es mejor darse la vuelta para mirar el pasillo y le digo que se vaya a la cama. Pasos que pasan por la puerta. No, hermano, ¿hay qué? Pasos en mi habitación. Ahora completamente despierto en este punto, los pasos comienzan a resonar alrededor de mi habitación, enloqueciendo como el infierno. Uso mantas para hacer un pequeño túnel para que solo pueda ver el techo, tratando desesperadamente de volver a dormir. De repente veo forma, parece una imagen brillante. Cuando miras una bombilla tiene ojos C y dientes de palillo, aunque qué diablos tan pronto como proceso lo que es. La oveja vuela hacia mi cara. Se enciende en Xbox en nosotros jugar más. Halo se sentó con los ojos muy abiertos hasta el amanecer. No he dormido por la noche. Desde esa noche se lo mencioné a mamá, ya que ella es súper religiosa. Un gran error. Está convencido de que es solo porque veo películas de terror y abro un portal o algunas cosas. Sí, está bien. Todavía no duermo por la noche. Comencé incluso a guardar botellas de agua. Mi habitación, ya que la casa es espeluznante, ya que ahora podría ser que estoy paranoico, pero siempre siento como si tuviera algo en la espalda, y especialmente en la noche. Pasaron un par de semanas desde que vi la cara fuera del agua. Decidí usar Brave, fue porque han pasado un par de semanas. Abrí mi puerta. La luz de la cocina está encendida. La luz de la cocina nunca está encendida. Miré, vamos a decidir por agua. La cocina
El comedor y la sala de estar son todos una habitación gigante separada por una chimenea. Me siento valiente después de recibir mi agua si hay algo aquí. Haz un poco de ruido porque inmediatamente escuchas que algo se cae en la sala de estar. Sal de allí de ninguna manera, resérvalo en mi habitación y cierra la puerta que mantendrá alejados a los fantasmas. Hace aproximadamente un mes que se fue. Por el horario de sueño está desordenado. En este momento también conseguí un trabajo, así que trabajo por las noches y ahora llego a casa alrededor de las 11 p.m. Por lo general, simplemente me pongo a mi Xbox justo después de hoy. El amigo de José me pidió que cubriera su turno de la mañana. Y Asbar me hizo trabajar en mi turno. Acabo de salir de un turno de 15 horas. Exhausto, me desmayé en mi ropa de trabajo. Me despierto a las 2 a.m. El PH está zumbando. ¿Qué está pasando? ¿Quién me envía mensajes de texto a las 2 a.m.? ¿Soy mamá? ¿Puedes mantener el volumen bajo? Puedo oírte reír desde el otro lado de la casa. Espera, que revisa el pasillo. Todos. ¿Está dormida, mamá? ¿Qué mensaje me contestó? Que me acaba de despertar. Pero gracias, convencida. En este punto, hay algo en la casa. Ella todavía no me cree. Porque somos un wow. Eso suena como una experiencia increíblemente intensa y aterradora. Está claro que estabas en una situación en la que todo pasó de la calma a lo totalmente impredecible, con ruidos extraños y encuentros paranormales. Puedo imaginar lo inquietante que debe haber sido, especialmente con la figura espeluznante y el momento aterrador con el olor y la presencia en tu techo. Eso debe haber dejado un impacto duradero, especialmente con la risa extraña y el puro terror que sentiste durante toda la terrible experiencia. No es de extrañar que no lo hayas olvidado. Situaciones como esa se quedan contigo. Lo que lo hizo aún más inquietante fue la forma en que todo parecía intensificarse tan rápidamente, hasta la sensación de que algo estaba justo detrás de ti, y el horror de intentar escapar. Me alegra que hayas escapado, aunque parece que estuvo cerca. Si alguna vez decides compartir más de tus experiencias o necesitas ayuda para descomprimirlas, no dudes en compartirlas.